Bienvenido de nuevo a un estudio más de la Palabra de Dios. Soy Alfredo Salazar y juntamente con mi esposa Irene y mi familia tenemos el grande privilegio de servir como pastores en Iglesia Vida Ministerios Visión de Fe. Qué bueno que usted nos acompaña de nuevo. Estoy seguro que el Señor va a hablar a su corazón en este día. Gracias por acompañarnos. ¿Estás en vida? ¿Estás en casa? Bueno, arrancamos haciendo una confesión de fe, como siempre lo hacemos. Te invito a que ahí donde estás repitas conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Aleluya. Vamos a continuar y estamos viendo el capítulo 9 del libro de Lucas y vamos a leer el verso 10. Dice: cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Los primeros dos versículos me gustan mucho porque reflejan una imagen de Jesús muy linda. Una imagen de Jesús en donde Él se preocupa por sus discípulos, en donde Él quiere estar con sus discípulos, quiere tener un momento de comunión con ellos, quiere que los discípulos le cuenten qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó durante esas semanas quizás en la que ellos fueron enviados a darle libertad a los cautivos, a traer sanidad a los que estaban enfermos, a predicar el reino de Dios. Y ellos regresaron contentos, regresaron felices y obviamente son como aquel niño que regresa del colegio y que hizo cosas muy buenas, quizás tuvo un examen y regresa contento a que el padre lo escuche y él quiere contarle cómo le fue. Estos discípulos regresaron muy animados, muy contentos. Hasta los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús y ellos querían contarlo. Entonces Jesús dice: hagamos una cosa, vámonos, tengamos una especie de retiro, vámonos a Betsaida, un lugar lindo en la ribera del río Jordán. Como que después de un trabajo muy arduo, de un trabajo en donde seguramente encontraron oposición, rechazo, todo lo que hablamos en el estudio anterior, Jesús les dice: me los quiero llevar a un lugar para que ustedes puedan descansar y que me puedan contar qué es lo que está pasando. Como que alguien dijera, después de un arduo trabajo, aquí en Guatemala tenemos un río hermoso, el río Dulce, y que dijéramos: bueno, han sido semanas de mucho trabajo, de mucho predicar, de mucha campaña evangelística. ¿Saben qué? Retirémonos unos días y vamos a ir a compartir qué fue lo que el Señor hizo. Y como que nos fuéramos a la ribera de Río Dulce a poder platicar, a poder tener un momento con nuestro maestro. Sin embargo, Jesús, su fama, su poder, su majestad era tan grande que la gente anhelaba estar con él, querían estar con él. Y se filtró la información, como decimos aquí en Guatemala, se filtró la información de a dónde iba a ir. Y pues sigue diciendo el verso 11: pero la gente se enteró y lo siguió. Y él los recibió y les habló del reino de Dios. Y también sanó a los que lo necesitaban. Este relato es muy importante. Este relato es el único relato que aparece en los 4 evangelios. Es decir, los 4 evangelistas relataron esta situación. Era muy importante. Ha de haber sido, 5,000 personas. En esos pueblos que quizás no eran tan densamente poblados, 5,000 hombres más los niños más las mujeres. Era muy probable que en ese lugar hubieran quizás, qué sé yo, unas 11, 12,000 personas. Déjeme pensar de esa manera. Porque la Biblia solo cuenta a los hombres.
era un acontecimiento, era algo muy importante. Josefo, un historiador de la época de nuestro Señor Jesús, decía, toda la ciudad va tras de él. Todo el pueblo va detrás de él, detrás de este hombre. Jesús tenía una influencia muy grande. La gente anhelaba oírlo y la gente necesitaba oírlo. Y la gente necesitaba ser sana, necesitaba sus milagros, necesitaba su unción, necesitaba su enseñanza. Así que, bueno, sucede algo. Leamos qué nos dice la palabra en el verso siguiente. Al atardecer, dice el verso 12, se le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Se cree que ellos estaban afuera de una ciudad. Adentro de una ciudad era un poco complicado meter a 5,000 personas. No había una sinagoga que alojara a 5,000 personas. Ellos estaban quizás en un campo. Probablemente era un campo que tenía una ladera en donde Jesús podía pararse y hablarles a todos. Hoy mucha gente se preocupa del micrófono y de si no se oye bien. Y ¿cómo Jesús le predicó a 12,000 gentes? ¿Cómo era eso? A mí me impresiona. Humanamente me cuesta pensar en que la voz de Jesús llegaba a tantas personas, pero lo hacía. De alguna manera la gente guardaba silencio, de alguna forma la gente tenía un respeto por escuchar la palabra de Dios, que no se hacía necesario tener un sistema de amplificación de sonido para que pudieran escuchar la palabra. Son cosas que no sé si usted a veces se ha preguntado, pero de alguna manera eso se iba transmitiendo, de alguna manera el mensaje que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, toda la gente los podía percibir. Entonces, los discípulos les dicen, mira, ya es tarde. Mándalos para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos. Y en el verso 13 Jesús les dice algo muy interesante. Les dice, denle ustedes mismos de comer. Denle ustedes de comer. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Porque habían ahí unos 5,000 hombres, lo que le decía hace un momento. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo y dio gracias. Los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Y todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Los comentaristas bíblicos, las personas que comentan la palabra, tienen, digamos que dos opiniones acerca de lo que pasó aquí. Te las voy a contar las dos. Lo primero es que efectivamente Jesús hizo un milagro de multiplicación y que de alguna manera tenían canastos, de alguna manera tenían algunos recipientes e hizo un milagro creativo. Un milagro creativo es aquel que de la nada se hace, es creado. Y entonces los pescados, mejor dicho, empezaron a multiplicarse y los panes empezaron a multiplicarse. Habían grupos como de 50. Eso quiere decir que si solo eran hombres, habían aproximadamente 100 grupos. Pero probablemente habían 200, dado que habían niños y seguramente habían mujeres. 200 grupos de 50. Solo el tiempo que llevaba la repartición de eso era... imagínense en cuánto tiempo repartimos 10,000 raciones, 12,000 raciones de comida. Y entonces los comentaristas dicen que estos panes y estos peces se multiplicaron y fueron repartidos a toda la gente.
por supuesto que es válido y por supuesto que es creíble. Y es lo que el narrador, el escritor, nos hace ver, que hubo un milagro de multiplicación. Entonces Jesús solucionó la necesidad de hambre, de un tiempo de comida que tenía toda la gente que estaba ahí. Ahora, el otro punto de vista también es muy interesante. Y se lo cuento también. Los comentaristas dicen que Jesús tomó los 5 panes, tomó los pescados, dio gracias, los bendijo y los empezó a repartir. Pero cuando la gente vio que lo único que ellos tenían, lo poco que ellos tenían, se los iban a dar a ellos, algo sucedió en su corazón. ¿Por qué? ¿Quién sale de su casa sabiendo que va a ir a un lugar lejano sin llevar una provisión de alimentos, sin llevar comida para sus hijos, sin llevar comida para su cónyuge? Es difícil que eso suceda. Yo no me imagino a un montón de mamás diciendo, vamos a ir a escuchar a Jesús, nos vamos a estar todo el día ahí, pero no vamos a llevar comida, no vamos a llevar agua, no vamos a llevar nada. Simple y sencillamente vamos a ir y vamos a estar ahí. Me cuesta pensar que una mamá o que un papá pueda hacer eso, o que una pareja pueda hacer eso, decir, vámonos de ahí, miramos qué compramos. En ese lugar no habían vendedores ambulantes ofreciendo la comida. Entonces, lo que estos comentaristas dicen es, toda la gente llevaba comida, pero tenían un corazón egoísta y no lo querían compartir con todos, no lo querían compartir entre todos. Y al ver que Jesús comienza a repartir lo poco que ellos tenían en ese momento, sucede el gran milagro. Sucede el milagro de que 12,000 corazones son transformados de tener un corazón egoísta a tener un corazón generoso, y empiezan a compartir lo que tienen entre todos, y en ese momento incluso sobra de lo que ellos tenían. Mire, el pensamiento es interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? Hacer un milagro y darle de comer a la gente una vez, un tiempo de comida, una cena si usted quiere, o hacer un milagro en 12,000 personas y transformarles un corazón egoísta en un corazón dadivoso, en un corazón generoso, que de allí en adelante iba a ser de bendición para muchas personas. A mí me impacta. A mí me impacta porque en verdad tiene sentido. No, por favor, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que Jesús no hizo un milagro de multiplicación de panes y de multiplicación de pescados. Yo personalmente creo que sí lo hizo. Yo solamente le estoy dando los 2 puntos de vista de los comentaristas bíblicos en cuanto a lo que sucedió en ese momento. Pero si así fue, la segunda opción, los corazones egoístas fueron transformados en corazones dadivosos, en corazones generosos. Hay un dicho judío, por eso Jesús levantó sus ojos al cielo, bendijo y dio gracias. Hay un dicho judío que dice que si nosotros no somos agradecidos con lo que nosotros comemos, es como que nosotros le estuviéramos robando a Dios. Es bien importante que nosotros cada vez que comamos, cada vez que tenemos alimentos en nuestras mesas, nosotros tengamos un corazón agradecido al Señor y le digamos gracias. Gracias. Hay una oración que los judíos hacen que dice, bendito eres tú, Señor del universo, que hace surgir el pan de la tierra. Cada vez que una persona practicante del judaísmo come, mejor dicho, hace esta oración. Bendito eres tú, Señor del universo, que haces surgir el pan de la tierra.
¿Somos agradecidos con lo que tenemos? ¿O creemos que Dios tiene la obligación de proveernos? ¿O creemos que no hay necesidad de agradecer nada? Que es por nuestras propias fuerzas, que es por el trabajo que nosotros tenemos que hay pan en nuestra casa. Tenemos que tener un corazón agradecido, tenemos que tener un corazón cada vez que comemos de darle gracias al Señor. Enséñele a sus hijos. Enséñele a sus hijos. Me da tanto gusto cuando nos sentamos a la mesa a comer y miro a mi nietecito grande, Daniel, y vamos a orar. Y cuando solamente decimos la palabra vamos a orar, él junta sus manitas y cierra sus ojos. Yo no sé, él todavía no tiene la comprensión, apenas va a cumplir 2 añitos en unos días. Quizás no tiene la comprensión de qué es lo que estamos haciendo, pero solo el hecho de juntar sus manitas y de bajar su rostro y cerrar sus ojos, él está entendiendo de que le estamos dando gracias a alguien. Y en este caso es gracias a Dios. Si lo instruimos en este momento acerca de darle gracias a Dios por su comida, aun cuando sea grande, él en donde se siente, él le va a dar gracias al Señor. El otro día estábamos con mi esposa, estábamos de viaje e íbamos a comer. Y solemos tomarnos de la mano y darle gracias a Dios antes de comer, en cualquier lugar donde estemos. Eso es testimonio, hermanos. Y recuerdo que terminamos de orar y empezamos a comer y empezamos a platicar. Y una persona se nos acercó, una señora, y nos dice, qué lindo ver a una pareja dar gracias a Dios por lo que van a comer. Eso ya no se mira mucho, me dijo. A mí me impactó porque debiera de ser algo muy común. Debiera de ser algo que hacemos. Más adelante, quizás en el otro estudio, vamos a hablar un poquito acerca de cuando Jesús dice: el que se avergüenza de mí, pues va a tener problemas, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de cerrar mis ojos y dar gracias a Dios por la comida, porque como les decía hace un momento, ese es testimonio que nosotros tenemos, es un testimonio que nosotros damos de que somos creyentes y de que creemos que lo que está en nuestra mesa no viene de nadie más, no viene de nuestro propio esfuerzo, sino que viene de parte del Señor. Cada vez que usted se siente a la mesa, dele gracias al Señor, no importa la comida que sea, el Señor la está poniendo ahí y nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Bueno, sigamos entonces. Jesús en el verso 13 dice, denle ustedes mismos de comer. Había una preocupación de Jesús. Porque Jesús tuvo la opción, los discípulos se la dieron, de decirle, despáchalos, ya que se vayan, ya todo el día estuvimos ahí con ellos, ya tú les predicaste, tú les enseñaste, ya ellos están saciados de la palabra de Dios, diles que se vayan. Sin embargo, Jesús no lo hace. Él hubiera podido decir, bueno, hermanos, se acabó el culto, cada quien para su casa, vayan a comer, el día estuvo lindo, estuvo hermoso. Pero Jesús se preocupaba por sus necesidades, por las necesidades de ellos. Ellos tenían hambre y tenían que comer. Quizás no todos habían llevado comida, pero si fue de la forma en que se compartieron, había que hacer un milagro en esa gente para que compartiera. Y quiero regresar un poquito a ese punto. Como ya yo les dije anteriormente, yo pienso que el milagro fue un milagro de multiplicación, pero que también hubo un milagro de transformación de los corazones y de darle a la gente, de poder compartir con la gente. Hermanos, un corazón generoso es un corazón que realmente glorifica el nombre de Dios. Un corazón generoso realmente es imagen de Dios, porque Dios es un Dios generoso. Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios egoísta. Al contrario, Dios es un Dios generosísimo, que abre las ventanas de los cielos y que hace descender la bendición hasta que sobreabunde. Jesús, una pregunta interesante. Me gusta hacer estas preguntas. ¿Cuánto tiempo predicó Jesús? ¿Y cuánto tiempo de su vida invirtió Jesús o de su ministerio? Hablemos de su ministerio, de los últimos
tres años y medio en los que él estuvo ejecutando su ministerio públicamente. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo predicando? ¿Y cuánto tiempo Jesús invirtió en proveer para las necesidades de la gente? ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo haciendo milagros y proveyendo todo lo que la gente necesitaba? ¿Sabe una cosa? En estos momentos nosotros somos necesarios para Jesús, porque la palabra tiene que ser predicada, pero las necesidades también tienen que ser suplidas. Y no le hablo solo de las necesidades materiales, le hablo de todas las necesidades espirituales que la gente pueda tener. Y las necesidades no siempre se suplen solo con una prédica, solo con una enseñanza. ¿Cuántas veces he dicho esto? No vayas a orar por alguien que tiene hambre. Es más efectivo si le llevas algo de comer que si le oras. Tienen necesidad de comida y tú llegas, Padre, provéele, súplele, Señor. Qué linda oración. Pero te voy a decir una cosa, sería una visita milagrosa si además de orar tú les dices, Señor, súpleles para las necesidades que ellos tienen, pero además, familia, aquí les traemos. Aquí hay para ustedes. Y en vida hay gente muy generosa. La gente de vida es gente muy generosa. Yo he recibido llamadas de personas que me dicen, pastor, me enteré que fulano está pasando por una necesidad, fulana está pasando por una necesidad. Dígame cómo puedo hacer para ayudar. Y me llena tanto el corazón, nos llena tanto el corazón a nosotros como pastores, saber que esa enseñanza se vuelve práctica. Y que no es nada más una motivación desde el púlpito de decir, hermanos, vamos a ser generosos, vamos a ayudar, sino que la gente misma tiene un despertar por ser generoso, no tener un corazón egoísta y compartir con otros. Hermano, eso es lindo. Y la gente en vida es generosa. La gente en vida comparte, la gente en vida comparte la palabra de Dios y comparte también para las necesidades del prójimo, y eso es maravilloso. Que el Señor te bendiga por eso, porque cada vez que tú haces eso es una semilla que siembras. Y a veces uno tiene que ser generoso, no solamente con comida, con necesidades materiales, con necesidades espirituales. A veces uno tiene que ser generoso con su tiempo. Escuchar a la gente. La necesidad de algunas personas es solo hablar, desahogarse, que alguien los escuche. Y ahí es donde nosotros estamos para servirles, como hijos de Dios, como discípulos de Dios. Hermano, nosotros somos necesarios para Jesús, para que su obra siga siendo hecha a través de la predicación de la palabra, pero también a través de solventar las necesidades de las personas. La necesidad de alguien es trabajo, y tú conoces a alguien que tiene oportunidades de trabajo, estás solventando esa necesidad de trabajo que alguien tiene. Las necesidades son muy diversas. En este caso, pues, la necesidad era de comer. Y Jesús la suplió. Dejó de predicar en ese momento. Dejó de enseñar en ese momento. Y puso por obra, puso en práctica las mismas cosas que él había predicado. O que iba a predicar más adelante. A los pobres siempre los van a tener con ustedes. Porque es la oportunidad que tenemos nosotros de sembrar. El necesitado. Siempre va a haber gente necesitada. Es difícil pensar que en algún momento nadie va a tener necesidad de nada. Hoy en día nosotros, los pastores, tenemos necesidades. Las familias tienen necesidades. Algunas de alimento, algunas de consejo, algunas de ministración. Esas son los diferentes tipos de necesidades que nosotros estamos llamados a suplir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como hijos del Padre. Al final sobró, dice en el verso 17, todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron aún 12 canastas. 12 canastas de panes y pescados, o 12 canastas de la comida que hubo ahí.
¿Por qué sobraron 12? Algunas personas dicen, sobró una para cada discípulo porque ellos fueron los encargados de repartir todo. Qué bonito. Y algunos dicen, eran los que estaban sirviendo, y el que sirve, pues también es digno de tener una recompensa. Ahora hay otro dicho muy guatemalteco, solo para darle un poquito de jocosidad al asunto. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Como los discípulos repartieron, les quedó una canasta a cada uno. No. Realmente lo que vemos aquí, hermanos, es lo siguiente. Y esto es lo importante. Lo que vemos aquí es que el Señor nunca da lo justo. Nunca da lo exacto. Siempre el Señor da más. Porque Él nos bendice sobreabundantemente. Sus bendiciones van más allá. Sus bendiciones no se limitan solo a exactamente lo que nosotros necesitamos. Sus bendiciones van más allá. Él nos da más de lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da más de lo que necesitamos. Para lo mismo, para que tengamos la oportunidad de compartir con otros. La palabra dice que Él da semilla al que siembra, para tener más. Nosotros sembramos y cosechamos más de lo que sembramos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos para poder compartir con otros. Y miras, hay algo bien lindo, porque a veces decimos, yo voy a compartir solo con los que tienen necesidad. Pero ¿y cuando compartes con los que no tienen necesidad, qué? ¡Qué lindo! Yo sé que esta familia no está pasando necesidad, pero tengo en mi corazón hacer una siembra en ellos. Tengo en mi corazón llevarles algo rico, un su gustito, como decimos. Hermanos, y ahí es donde se ve reflejado también el amor. Lo que Jesús estaba haciendo ahí era reflejar el amor que Él tenía por todas estas personas que estaban allí. Pablo nos dice en Filipenses 4:19, nuestro Dios pues suplirá para todas nuestras necesidades. Y si nosotros creemos esa palabra, mi Dios va a suplir para todas nuestras necesidades. Y lo creemos con fe, y nosotros ponemos por obra estas enseñanzas de no tener corazón egoísta, de predicar el reino, de nosotros suplir para las necesidades de las personas. Hermanos, ¡qué lindo! Estamos reflejando el amor de Dios, estamos reflejando las bondades de Dios a otras personas, y estamos siendo testigos de su poder, estamos testificando del poder de Dios, del amor de Dios. Yo te hago una invitación en este día. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que las necesidades son espirituales, pero también materiales. Aprendemos que las necesidades también pueden ser emocionales, que hay diferentes tipos de necesidades. Segunda cosa, antes de suplir necesidades fuera, suple las necesidades dentro, en tu casa, en tu hogar. Ese es tu primer ministerio, ese es el ministerio por el cual te van a pedir cuentas primeramente. Tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus padres. Es importantísimo honrar a los padres. Yo no puedo ir a bendecir a los padres de otro si mis padres tienen necesidad y yo no los estoy bendiciendo a ellos también. Y a veces, mire, eso es complicado. A veces es complicado porque uno cree que la gente merece las cosas, y cuando es la familia, uno dice, no se lo merecen. Me enojan, me pelean, o se pelean conmigo. En la palabra dice que el enemigo del hombre son los de su propia casa. Hermano, sí. Te voy a decir una cosa, con la gente que más vas a tener discusiones, problemas, altercados, es con tu familia. Pero qué lindo poder nosotros reflejar el amor de Dios. Mira a tu familia como tu lija, como esa lija que quita
todo lo que es necesario quitar en tu vida. Y cuando empiezas a amar de verdad, cuando empiezas a perdonar de verdad, es que ya estás suavecito, ya la lija hizo efecto. Pastor, pero abusan. Bueno, no te dejes. Dice Salomón que no tenemos que ser demasiado buenos porque si no nos van a tomar por tontos. Nosotros tenemos que ser dadivosos, generosos, empezando por nuestra familia y luego obviamente también con los de la congregación, con nuestros hermanos, para que ellos puedan recibir el testimonio. De nada nos sirve predicar, de nada nos sirve a nosotros decir que los amamos si no lo demostramos realmente. ¿Qué más aprendemos? Que nosotros somos el brazo de Dios aquí en la tierra. Así como Jesús predicó y suplió necesidades, nosotros tenemos esa tarea, ese privilegio aquí en este mundo. Hermano, ten un corazón generoso. Honra a tus padres. Bendice a tus hijos. Ama a tu cónyuge. En cuanto ustedes procuren estar en paz con todos, no te pelees con nadie. No te pelees. No tiene sentido pelearse con la gente. Pelearnos simple y sencillamente nos aleja del verdadero amor, del verdadero. No critiques a nadie. Ay, es que este tiene, pero no da. Que no te importe, no lo critiques. Es que este no tiene porque se lo merece. No lo critiques. Tú no sabes. A veces nos encontramos con personas que están como de mal humor y uno quiere hablar con ellos y no quieren nada. Pero tú no sabes lo que está pasando adentro de su corazón en ese momento. No los critiques. Jesús amó y se preocupó por esos 5,000 hombres y esas mujeres y esos niños que estaban allí. Y te aseguro que en medio de toda esa gente había gente de todo tipo. No voy a especificar. Había gente de todo tipo, pero Jesús no por eso los excluyó de darles solo le dan de comer a este y a este que lo merecen. No, la misericordia de Dios es para todos, hermanos. Amén. Amén. Espero que estas palabras lleguen a tu corazón, se graben en tu mente y que puedas ponerlas por obra en el nombre de Jesús. Padre, oramos este día para que tu poder y tu majestad descienda sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ver que estamos en esta tierra con un propósito y que suplir necesidades espirituales y materiales es una de ellas, como tú lo hiciste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra. Ahora, Señor, nos toca a nosotros, nos has delegado ese privilegio grande de hacer estas cosas en tu nombre y para tu gloria, Señor, no a nosotros, sino a ti. Así que te pedimos, Señor, que sigas derramando bendiciones sobre la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas también. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, y también oro por aquellas personas que esta semana han presentado sus diezmos, sus ofrendas para los necesitados en esta casa. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por esos sobres, depósitos, ofrendas, transferencias que han venido a esta iglesia, Señor, porque son usados para que tu palabra siga siendo ministrada, siga siendo predicada y para suplir las necesidades, Señor, de tu pueblo. Gracias, bendícelos, abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde en su vida. Señor, no les des lo justo, dales más aún, para que ellos puedan ser de bendición a otros. Y aquellos que no tienen, Señor, suple sus necesidades. Suple sus necesidades en el nombre de Jesús. Danos la oportunidad de ser instrumentos tuyos, Señor, supliendo a estas personas, en cualquiera que sea su necesidad. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Le esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook con una enseñanza que estamos seguros va a tocar su vida y su corazón. Hasta pronto. Amén.